confrontando estas corrientes. Hoy nos toca hablar de lo que es el idealismo. Lo siento, pero si hay alguien a quien no le apasiona mucho esta cuestión de gnoseología, creo que le va a resultar un poquito pesado. Trataremos de que no, pero ya solo nos queda idealismo y al final analizar la corriente realista. ¿Vale? Ya de esto de epistemología ya estamos terminando, es lo ultimito. Les voy a compartir la presentación. Un segundo. ¿Esa es la que está entre los dos? No, es más bien como la radicalización del racionalismo. Bueno. Ahorita vamos a checar. Igual, alguien me hizo una pregunta la vez pasada, que si Zenón de Lea no era Zenón de Sitio. Hasta le mandé un correíto, no me acuerdo quién fue, Jorge creo. No, son dos distintos. Zenón de Sitio era de los estoicos y Zenón de Lea, pues era de Lea, de la escuela de Lea, discípulo fan de Parménides. Entonces, bien interesante que esas paradojas, que yo dije de la liebre y la tortuga, pero ahora Aquiles y la tortuga, este tipo de paradojas tiene muchas otras. Lo que pretende él es negar que el movimiento sea real, para decirte un poquito como los escépticos, los sentidos te engañan, entonces el conocimiento que te dan los sentidos no sirve para nada, y la verdad se averigua nada más pensando, ¿sí? Por eso él pretendía decir que el movimiento era una ilusión, porque tú veías, que Aquiles le ganaba a la tortuga, pero en realidad eso era racionalmente imposible, por la razón que expliqué la vez pasada, así es que hay una distancia infinita entre Aquiles y la tortuga, ¿sí? Claro, son falacias, no tienen un fundamento sólido, pero pues sonaba interesante el razonamiento y lo que él quería era defender el planteamiento de Parménides. Si alguien tiene curiosidad y quieren revisar a Parménides, es que es genial. Él descubrió algo súper fundamental. Y no lo digo en tono sarcástico, aunque con lo que voy a decir puede sonar a que sí. Su mayor descubrimiento es que el ser es y el no ser no es. ¿Cómo ven? Ese es Parménides. ¿Cómo que el ser es? Y el no ser no es. Imagínense qué cosa, ¿no? Hay una obra que es muy conocida de él, el poema ontológico se llama. Ontos significa ser. Entonces habla sobre el ser y es bien interesante lo que él plantea. Él dice, ahora les voy a aburrir un poquito, pero es no sé, a mí me apasiona. Él dice, hay dos vías, la vía de la doxa, que es la opinión, que no sirve mucho, y la del conocimiento, ¿no? De la epísteme, que es del pensar. Y entonces la doxa básicamente se refiere a esto que nos aportan los sentidos, pero que si tú lo piensas no tiene sentido. Él dice, es obvio, es racional, que el ser es y el no ser no es. Y si el ser es, no puede alguna vez no haber sido, porque sería una contradicción que pase del no ser al ser. Entonces, el ser es, y entonces es eterno, es inmutable, no hay cambio, no se mueve, es perfecto, es uno, es unas características que para la metafísica es una cosa, una delicia su descubrimiento, La metafísica hablará del ser. Pero ¿qué pasa? Que él dice, mira, estas cosas que yo veo son contradictorias, porque son y no son. Empiezan a ser y dejan de ser. Los fenómenos estos de generación, de corrupción, empiezan a ser y dejan de ser. Además, son y no son al mismo tiempo, y eso es racionalmente contradictorio. O sea, esto es un mouse, ahí lo ven, es un mouse, pero no es una computadora. Entonces, es y no es. Y entonces eso es contradictorio. ¿Qué quiere decir? Que esa vía de conocimiento es un sinsentido, porque me presenta algo que es racionalmente contradictorio. Cosas que empiezan a ser y dejan de ser, que son y no son. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Pues atenerme a la razón. Lo que me aportan los sentidos de alguna manera, pues resulta que no es muy útil. Y entonces, por eso es que
pues poníamos como ejemplo de racionalismo, porque dice, oye, me atengo a la razón, sí es cierto, conozco cosas por los sentidos, pero pues no, esa es la vía de la opinión, de la apariencia. Ajá. Entonces, Zenón de Lea lo que pretende hacer es decir, sí, Parménides tiene razón. Ajá. Tanto es así que plantea estas aparentes paradojas. El movimiento no existe, porque si tú lo piensas bien, hay una distancia infinita entre los dos, entonces parece que lo alcanza, pero en realidad no. Ahí coquetean más con de hecho, escepticismo, básicamente, pero pues, sí es un buen antecedente del racionalismo. Esto para los que estuvieran interesados, ¿no? ¿Por qué plantea ese tipo de paradojas? En realidad, pues es discípulo, fan de Parménides y está tratando de probar que Parménides tiene razón. Que dicho sea de paso, para hacer justicia, Parménides tenía razón, nada más que confunde el ser con los entes. Con los entes. Mi celular todo despintado. Me cae mal este fondo porque no me deja mostrarles cosas. El ser y los entes no son lo mismo. Ya. Cierro mi comercial. A lo mejor muchos se durmieron en este pedazo, pero pues ya me saca una espina del corazón. ¿Qué pasó? Es el idealismo. El idealismo. Vamos con el idealismo. Fíjense, idealismo no es así como de tener grandes ideales, ¿eh? Es otra corriente epistemológica que básicamente está muy emparentada con el racionalismo, pero es como el racionalismo radicalizado. Algunos autores como Alejandro Llano y Roger Bernaux afirman que en realidad hay una diferencia de intereses. Al racionalismo le importa decir cuál es el medio válido por el que puedo conocer. El idealismo cuestiona incluso qué valor o qué alcance tiene el conocimiento. Puede ser un matiz muy sutil, pero el racionalismo da por hecho que conocemos. Nada más que te dice la única vía para conocer es la razón. El idealismo empieza a cuestionar incluso el valor del conocimiento. ¿Qué es lo que es capaz de alcanzar y qué es lo que no? ¿Sí? Y entonces, espero que no cause mucho shock. Acuérdense, son corrientes y tratar de encajar a un pensador exactamente en una sola, pues a veces es complejo. Descartes y Kant los mencionamos como racionalistas, pero se les considera como que pusieron la semillita para el idealismo, aunque ellos no lo fueran por completo o solo lo fueran en parte. Descartes de entrada no es propiamente idealista, pero siembra el germen. Vamos a explicar por qué. A Kant, muchos lo ubican en racionalismo, la vez pasada hablamos de esto, pero ya tendiente al idealismo. Fíjense, ¿se acuerdan que Descartes usa la duda como método? Él quiere encontrar algo que no pueda ser puesto en duda, que sea como que el principio universal a partir del cual se puede deducir toda la realidad, como las matemáticas, ¿no? Cuando yo tengo de alguna manera algo que es ya probado, pues de ahí puedo deducir muchas cosas. Él quiere que la filosofía sea tan exacta como las matemáticas. Entonces, por eso hizo esto que dijimos, entre otras cosas, que no era muy saludable y no tenía mucho sentido, porque él no duda que exista la realidad. Él tiene, de hecho lo aclara, que él sabe que existen las cosas, que existe todo, pero él lo que quiere es de alguna manera usar la duda como método. Lo pone todo en duda, nada más como un método para ver cómo lo puede demostrar luego, ¿sí? Entonces, lo pone todo en duda y se encuentra con que al rechazar toda certeza, pues solo encuentra algo que es cierto, que es seguro. De hecho, cambia el criterio de verdad por certeza. Acuérdense que no son lo mismo. Entonces, encuentra algo que es cierto, que es esa famosa frase cogito ergo sum. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Pienso, luego existo. Exacto. Pienso, luego existo. Hay quien lo toma así en sentido de luego, de después, ¿no? Es luego entonces, ¿no? O sea, quiere decir que existo. Pienso, luego existo. Y entonces dice, a partir de ahí podemos demostrar la existencia de la realidad, cosa que no ocurre, ¿eh? Ese es el problema, que de mi pensamiento, pues solo puedo sacar cosas pensadas. Como estoy partiendo de pienso, luego existo, ¿no? Y entonces dice, bueno, por eso es que puedo decir que
tenemos en la cuestión del conocimiento, lo único que tengo seguro es que estoy pensando, y pues tenemos estas ideas innatas que son las que nos permiten tener conocimientos universales, que de alguna manera hacen que puedas hacer ciencia. Él no está poniendo en duda que conocemos, él dice solo conocemos por la razón. Entonces, de la razón se puede deducir la existencia de toda la realidad. Y pone este criterio: las ideas claras y distintas, la claridad y la distinción como un criterio. Yo puedo pensar, hay 3 ideas que son las básicas que él dice que recupera a partir del pienso, luego existo, que es la idea de Dios, del hombre y del mundo. Entonces, esas son ideas innatas y son las ideas más claras y distintas de todas. Entonces, si yo puedo pensar algo con claridad y con distinción, pues entonces estoy prácticamente demostrando su existencia. Para ponerlo de manera gráfica, dice, ¿qué descubro? ¿Qué pienso? Soy pensamiento, soy sustancia pensante. No quiere decir que existo, ¿ok? Entonces, el criterio para conocer la realidad es ese pensamiento, esa razón que me da a conocer las relaciones universales que hay entre todos, la realidad, que equivale de alguna manera a decir, oye, si yo lo puedo pensar, resulta que esa es la demostración. Yo lo puedo pensar con claridad y distinción, lo es. Puedo concebir la idea de un ser eterno, perfecto, inmutable, fuente de todas las perfecciones, sí, lo puedo pensar con claridad. Entonces quiere decir que es real. Así las cosas. Ahora, si nos detenemos aquí y hacemos un juicio, decimos, oye, es que, yo puedo pensar muchas cosas con claridad y con distinción. ¿Eso hace que sean reales? Y esa es la pregunta que se planteará después. Oye, ¿a estas ideas innatas les corresponde un objeto real? Porque lo que queda claro es que lo puedo pensar. Lo puedo pensar, pero que le corresponda a un objeto real, Descartes dice que sí, pero en realidad esa conclusión es una conclusión que va más allá de lo que debería. ¿Puedo pensarlo? No quiere decir necesariamente que le corresponda un objeto real. Entonces, esto es bien interesante, porque básicamente al poner en duda todo lo evidente, pone el germen para que el sujeto se quede encerrado en sí mismo. ¿Qué conozco, qué puedo conocer? El pensamiento. ¿Qué es lo que pasará con Kant y que vamos a continuar explicando ahora? Entonces, fíjense, puso en duda toda la realidad, lo único que sé es que pienso y a partir de lo que puedo pensar, pues puedo deducir que existen cosas fuera del pensamiento. Ese brinco es el que ya no funciona. A partir de que puedo pensar, pues puedo decir que puedo pensar y que puedo pensar con cosas claras, pero eso de ahí no puedo concluir, pues, que haya una realidad que le corresponda a eso que estoy pensando. Trabalenguas. No sé si hasta aquí vamos. ¿Por qué estamos diciendo que Descartes pone el germen para el idealismo? ¿Por qué no es idealista él? ¿Por qué? Porque él quiere, digamos que mantiene a la fuerza esta certeza de que hay una realidad extramental. Sí es cierto, la única certeza que tengo es que pienso, pero está la realidad ahí. Y en realidad este pensamiento me está dando a conocer la realidad que está ahí. ¿Sí? En cambio, en el caso del idealismo, veremos que esta cuestión de existencia de algo fuera de mi mente deja de aparecer. ¿Sí? Pero, pues esto Descartes lo sostiene, que hay cosas reales fuera de la mente, digamos que porque quiso por sus pistolas, porque realmente si somos consecuentes de que yo pueda pensar algo y lo pueda pensar con claridad, pues no se deduce que exista. Si yo del pensamiento no puedo concluir la existencia de cosas reales. Hasta aquí vamos. A ver, no entendí.
dio un criterio, pero de alguna manera fracturó, ¿cómo decirlo? Pues el conocimiento en sí, porque puso en duda pues algo que no había por qué poner, es decir, trata de demostrar la existencia de toda la realidad cuando la demostración solo es necesaria cuando algo no es evidente. Y entonces dice, voy a poner en duda todo, algo de lo que no había por qué dudar, porque la experiencia y la evidencia nos lo están mostrando todos los días, y después trata de recuperarlo. Trata de decir, ya lo puse en duda, o sea, decir, ya destruí todas las certezas, ahora las voy a recuperar. ¿Cómo? A partir del pensamiento. Pero del pensamiento, pues, ¿qué puedo sacar? Pensamientos. ¿Sí? Entonces, ya dije que vamos a hacer de cuenta, vamos a poner en duda que exista el mundo, que exista Dios, que exista el hombre. Y ver qué es lo único que no puedo poner en duda. Pues que estoy pensando, eso es obvio. Ahora de ahí, de esa certeza que estoy pensando, voy a recuperar al hombre, a Dios y al mundo. Pues no se puede. Claro, ¿qué puedo recuperar? No puedo recuperar nada, puedo decir, tengo una idea de hombre, de Dios y de mundo, pero sacar de mi pensamiento realidades, pues no se puede. ¿Sí? Entonces, trato de explicar como los otros, cómo conocemos. Cómo conocemos, lo trato de explicar. Entonces, por eso, en este sentido decimos, es racionalista, porque dice, bueno, conocemos por la razón. Los datos que los sentidos nos dan no aportan nada, en realidad es a partir de las ideas innatas que deducimos las cosas importantes. La experiencia está ahí, existe, pero no es muy útil. Nada más me ayuda a tomar decisiones prácticas, pero a hacer ciencia, el conocimiento real de la esencia de las cosas, eso no los sentidos no me ayudan. Más o menos. Vamos, ¿qué Más o menos. Pregúntenme, por favor. es el idealismo? Ya vamos, estamos poniendo el antecedente para que se comprenda esto. Primero de un comercial, después de un antecedente, entonces ya no sé a qué hora empezamos a hablar de idealismo. No hemos empezado a hablar de idealismo. Estamos poniendo el caminito para ver cómo se llega a lo que es el idealismo. ¿Ah? Es que una vez yo oí algo de pesimismo idealista o algo así. ¿Qué es eso? Es que depende del pensador. Ya vamos llegando, te lo prometo. Después de Kant nos metemos del clavado de lleno en idealismo. Fíjense. Vamos a ver nihilismo. No como tal, pero podríamos platicar algo de esto si les interesa. También. Aunque digo, sí, es que hay algo de idealismo en él. Ahorita vamos a ver por qué. Fíjense, Kant es uno de los pensadores más complejos de repente. Pues de alguna manera trae la herencia de Descartes. Fíjese, a partir de Descartes, pues Descartes va a tener discípulos. Y lo curioso es que sus discípulos nunca cuestionan su punto de partida. Esta cuestión de, oye, poner en duda toda la realidad, no lo cuestionan, y decir, bueno, lo que tengo es el pensamiento, y el único conocimiento válido es lo que tengo aquí en la razón, no se cuestiona. Siguen tratando de avanzar a partir de ahí, pero son un poquito más, ¿cómo decirlo? Llevan hasta el extremo las consecuencias del pensamiento de Descartes. Bueno, Kant todavía se mantiene ahí, en una postura interesante. Dice, bueno, sí, existo, pienso, y pues me queda claro que puedo pensar las cosas. Más bien, puedo conocer, pero la pregunta es, ¿qué es eso que estoy conociendo? ¿Conozco la cosa? Las cosas en sí mismas. Dice, sé que existe, porque gracias a que eso que está ahí, que es una X, es gracias a esa cosa, pues mi conocimiento se activa, pero yo en realidad no conozco la cosa en sí, conozco lo que me aparece de la cosa tal y como me aparece, lo que él llamará, fenómeno. Es un fenómeno, la cosa tal y como me aparece. Entonces yo no conozco la cosa en sí misma, conozco esto que me está apareciendo. ¿Qué sea la cosa realmente? No lo sé. Según él,
sé que existe porque se activa mi facultad cognoscitiva y me presenta algo. Entonces, ¿qué certeza puedo tener? Pues que está el mundo de las cosas en sí, o noúmenos, y están los fenómenos que son los que yo percibo. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre el noúmeno y un fenómeno? Que según él, este estímulo que inician las cosas en sí, en mi conocimiento, nunca lo voy a conocer como tal, porque cuando yo conozco algo, ya está, por decirlo de una manera fea, metido en los moldes de mi entendimiento. Por citarles algo, las cualidades de espacial, temporal, la cuestión de características espaciotemporales, dicen, no son cualidades de las cosas, sino de mi entendimiento, categorías a priori de mi entendimiento. Entonces, cuando la cosa entra en contacto conmigo, yo ya le apliqué la cuestión espaciotemporal. Entonces, la voy a percibir así. El resto de las categorías, lugar, relación, son categorías de mi entendimiento. Cuando la cosa la entiendo, no estoy entendiendo a la cosa en realidad, sino la cosa ya después de pasada por los moldes de mi entendimiento. Entonces, ¿qué es en realidad? No lo sé. Yo solo conozco lo que me aparece y en realidad, si se fijan, estoy conociendo las características de mi propio entendimiento. Es decir, si espacio, tiempo, hábito, lugar, forma y todas estas cualidades que tradicionalmente atribuimos a las cosas en realidad están en mi cabeza, pues yo nunca conozco la cosa en sí, sino solo lo que me aparece de la cosa después de estar, por decirlo de algún modo, contaminado con mis moldes. Es como si yo tuviera un molde cuadrado. Aquí todo me va a llegar cuadrado porque pues, si pasa a través de él, pues se cuadra, aunque en realidad no fuera así. No me acuerdo aquí el idealismo absoluto, entonces identifica como que dos conceptos, el fenómeno y el neúmeno. A ver, igual hice mal en poner, no hemos hablado del idealismo absoluto, estábamos hablando de Kant, que está constituyendo y definiendo el idealismo. No hemos hablado de sus discípulos que suprimen las cosas en sí, no hemos llegado ahí. ¿Sí? Estamos con Kant, que constituye y define el idealismo. ¿Qué decía Kant? Que en realidad no conozco la cosa en sí, sino solo lo que me aparece de la cosa. ¿Sale? No conozco el noúmeno o cosa en sí misma, sino el fenómeno, la apariencia que llega hasta mí después de que pasa por los moldes o categorías de mi entendimiento. ¿Pero eso no es como más empirista? No, no, porque en realidad, ahorita voy a explicar qué es lo que pasa. Sus discípulos muy congruentemente dicen, oye, si no conozco la cosa en sí, ¿qué sentido tiene decir que existe? Si yo solo conozco fenómenos, la cosa tal como me aparece, y me estás diciendo que eso que conozco en realidad no está en la cosa, sino en mi entendimiento, el tiempo, el espacio, el lugar, la forma, el tamaño, son características de mi entendimiento, pues no tiene sentido decir, como decía Kant, que hay una cosa en sí desconocida. No, resulta que no hay cosa. Entonces el neúmeno es como que la cosa, pero sin aplicar mis moldes. La cosa, claro. La gente que cuando recién se exploraba África y que nadie sabía cómo era un rinoceronte y pues decía rinoceronte y nadie sabía. ¿Eso podría ser un neúmeno? Podría ser una analogía, pero en realidad lo que tú estás viendo, todo lo que tú percibas, todo lo que tú conozcas, ya lo contaminaste con las categorías de tu entendimiento. Sí, es un fenómeno. Ya es un fenómeno. Todo lo que tú conoces en realidad es un fenómeno. Okay. Pero Kant, así como Descartes mantenía arbitrariamente que a sus ideas innatas les correspondía una realidad, Kant mantiene también arbitrariamente, porque no se sostiene, que a estas categorías, a este fenómeno, le corresponde una cosa en sí. Sus discípulos dirán, no tiene sentido esto. ¿Cómo si no conozco la cosa en sí, puedo decir que hay una cosa en sí? Lo único que conozco son fenómenos, es decir, lo que me aparece. Y ellos cambiarán el término de hecho, no es fenómeno, sino es un objeto de conocimiento.
Ya sé que suena muy complicado, pero para ellos ya no es cosa, es un objeto de conocimiento. ¿Y cuál es la diferencia entre un objeto y una cosa? Que el objeto es creado por el sujeto. Así de simple. Desaparecí la realidad y resulta que simplemente, el pensamiento es el que genera, entre comillas, realidad. No hay realidad en sí, hay objetos de conocimiento. Yo no conozco cosas, conozco objetos. ¿Y qué quiere decir que conozco objetos? Que conozco lo que mi propio pensamiento construye. No sé si les suena esto, pero hoy es muy, muy, muy habitual esta manera de pensar. ¿Cómo? Yo no conozco cosas, conozco objetos. ¿Y qué es un objeto según esta visión idealista? Algo construido por mi propio pensamiento. ¿Sí? ¿Han oído esa expresión de todo es un constructo? Pues por ahí va. Si no hay realidad en sí, en realidad eso que digo conocer, pues son fabricaciones pues, de mi propio pensamiento. Está fabricado por mi propio pensamiento. Entonces eso es idealismo. Sí, entonces ya llegamos al idealismo. Hay que ver otra vez de final. Ahí va. Ahí está, fíjense. Sí, en general, ¿qué es? Pues esta corriente que niega que el mundo exista en sí, fuera del conocimiento o representación. La realidad, entre comillas, me faltaron ahí las comillas, está fundamentada en la actividad del espíritu. Es decir, mi pensamiento produce realidad. Si lo pienso, pues así es. No hay nada fuera del sujeto y su pensamiento. Eso es el idealismo, o sea, que si lo pienso... Sí. Ese es el idealismo. Esta corriente gnoseológica que niega que el mundo existe en sí, fuera del conocimiento. Si algo no es conocido, no es real. ¿Por qué? Porque finalmente para el idealismo el conocimiento es producción de objetos. Es decir, es mi entendimiento el que fabrica la realidad. A su modo, digo, hay muchas clases de idealismos, pongo aquí 3 representantes, digo, 2 del idealismo alemán, Fichte, Schelling, y así como que el culmen del idealismo y que es idealismo absoluto como tal, por eso decíamos, de Kant se llega hasta el idealismo absoluto, es Hegel. Hegel, de hecho, dirá, ya no, que no hay nada fuera del individuo y su propio conocimiento, sino que toda la realidad es idea. Toda la realidad es una sola idea evolucionando a lo largo de la historia. Entonces, ¿no hay un mundo en sí? O sea, que no, o sea, como que todo es producto de nuestra percepción. Algo así, ¿sí? Pero todo es producto del pensamiento y la percepción. Todo lo imaginamos. ¿Así los empiristas? Los empiristas no, los empiristas sí decían que conocemos las cosas reales, hay cosas reales fuera de mí. Decían al contrario que la inteligencia, lo que hacía la inteligencia eran puros inventos sin sentido. Si se fijan aquí es un poquito al revés. Todo lo que hay es lo que produce la inteligencia. Parece el racionalismo, ¿no? O sea, porque mucho. Nada existe, o sea, nada existe en realidad y todo es nuestra... Pero es que el racionalismo no cuestiona la existencia de las cosas, esa es la diferencia. Para el racionalismo es evidente que las cosas están ahí, nada más que no te ayudan a hacer ciencia. O sea, no es un conocimiento muy útil porque no me ayudan a hacer ciencia. El conocimiento válido, valioso, la vía de conocimiento, de alguna manera, ¿cómo decirlo?, prestigiosa, válida para avanzar, es la razón. Pero las cosas están ahí, la experiencia está ahí, nada más que no sirve mucho. El idealismo se podría representar por... Si usted dice que entonces el idealismo es que todo esté... Es que, a ver, es que ya me perdí, a ver. Otra vez. ¿Qué cosa? ¿Racionalismo, idealismo? Okay. Es que dijo algo de que la idea evoluciona y no sé qué. Ah, sí, pero eso al final es el idealismo absoluto como tal. ¿Qué? Bueno, fíjese, empirismo y racionalismo que vimos en la clase pasada no cuestionan que la realidad exista. Lo único que se ponen a discutir es cuál es la vía más valiosa de conocimiento.
Los empiristas dicen que la experiencia, porque la razón, ¿se acuerdan? Congela la realidad, hace conjeturas que no sirven para nada. Los racionalistas dirán, es la razón, porque aunque está la experiencia y están las cosas reales ahí, pues esto no me aporta leyes universales, no me aporta ciencia, no me aporta conceptos. Ajá, lo que vale es la razón. Ellos no están cuestionando que la realidad existe, ¿saben? Están seguros de que la realidad está ahí. ¿Sí? En el caso del idealismo, ¿qué es lo que están diciendo? Oye, en realidad no tiene sentido de hablar de una realidad fuera del individuo que yo pueda conocer, porque en realidad todo lo que conozco es los objetos que produce el propio entendimiento, la propia razón. No es útil, no es útil la experiencia, como decían los racionalistas, sino que todo lo que yo creo que es experiencia y todo lo que creo que está fuera de mí, en realidad está dentro. Es como, por ejemplo, los teléfonos, ¿no? O sea, que la idea del teléfono, o sea, una persona de antes no iba a pensar, o sea, tú le decís un teléfono y pensaba otra cosa, y una persona de hoy le dices teléfono y piensa como son, como hoy en día se ven, ¿no? Eso podría ser un ejemplo de idealismo. Podría ser un ejemplo, nada más que, acuérdate, no existe un teléfono en sí. No existe el teléfono. No existe el teléfono, existe pues tu pensamiento. O sea, dice que lo único que existe es el pensamiento. Así es. No el mundo. Las ideas, de hecho, por eso es el idealismo. Wow. Yo pensaba que era que si lo pienso es verdad, pero no es así, ¿verdad? O sea, es que sí, pero es, verdad con sus asegúnes. O sea, si lo pienso, es verdad. ¿Qué te dirá? ¿Cuál es la consecuencia lógica? Y de hecho lo vamos a poner al final. Pues es verdad para ti porque es tu pensamiento, ¿sí? Es decir, el sujeto está encerrado en sí mismo. Está encerrado en sí mismo. O sea, todo lo que él... O sea, es narcisismo, es un narcisismo, es una filosofía narcisista. Se llama inmanentismo. Es decir, la inmanencia y la trascendencia son como conceptos opuestos, ¿no? Inmanente significa que surge dentro y permanece dentro. Trascendencia va más allá de, va más allá de. El idealismo es inmanentista, porque inmanencia y trascendencia están en nuestro... O sea, es real y es verdad, ¿no? Que hay inmanencia y que hay trascendencia, sí. Lo que pasa es que el idealismo niega la trascendencia. Yo no puedo ir más allá de mí mismo, porque estoy encerrado en mi propio pensamiento. Si lo pudiéramos decir simplemente. Y entonces, ¿todo lo que yo pienso es verdad? Pues para ti. Bueno, pues sí. Sí, o sea, si lo puedes pensar, pues así es, pero no supongas que esa verdad está fuera de ti. Ok, ya. Sí, o sea, ya, no se sostiene, la realidad es que no se sostiene porque a fuerzas tenemos que recurrir a los conceptos de verdad, realidad y demás, pero pues es a lo que lleva finalmente el idealismo. Digo, poquito a poquito, los discípulos de Kant irán progresivamente negando esta realidad y cayendo en el idealismo absoluto, que es esto que estamos comentando. Fuera del individuo no hay nada. Fuera del individuo no hay nada. Entonces, Hegel, que era el que les decía, él va aún más allá, por eso se le conoce como representante del idealismo absoluto, porque no solo habla del individuo que está encerrado en sí mismo, que cada quien solo conoce su propio pensamiento, sino que él dirá, todo esto que ves en realidad, todo, tú mismo, la historia, lo que quieras, es idea. Es una idea absoluta que va desarrollándose y evolucionando a lo largo de la historia. Hegel será el papá de Marx, papá ideológico de Marx. Es todo, de hecho, procede por evolución de contrarios. Las guerras, ¿qué son? La idea absoluta evolucionando. Las filosofías, los filósofos que se pelean, son parte de la idea absoluta evolucionando. El que decía que cuando dos cosas opuestas chocan, crean nuevas cosas. Es el padre de la dialéctica que luego Marx tomará. Justo curioso porque Hegel es idealista y Marx
es hijo de Hegel, pero hace lo contrario, es materialista. O sea, pero ¿cómo que es evolución de la idea? O sea, ¿cómo son tan seguros que eso es así? ¿Qué les puedo decir? Yo no entendí eso, ¿cómo que? ¿Sabes cómo están tan seguros que eso es así? Porque tienen lógica. Y para el idealismo, si es lógico, esto empieza desde el racionalismo, si es lógico, pues entonces es verdad. Pero Sí, como que lógico, maestra. lógico. Y es que él dice, miren, esta cuestión de la dialéctica, si ustedes observan toda la realidad, en realidad todo funciona, lo que comentaban ahorita, por oposición de contrarios. Y esta oposición de contrarios, él hablaba de hecho de la afirmación y la negación. Y esta afirmación es negada y a partir de esta negación surge una síntesis que da lugar a algo mejor. Es lo de la hipótesis, antítesis y la síntesis. Ándale, tesis, antítesis y síntesis en Marx. Aquí los términos que usará, que él es el creador, es la afirmación, la negación y la negación de la negación. O sea, toda la historia va evolucionando así. Por eso están los proletarios, los burgueses, y de ahí va a surgir algo mejor. Y la lucha de contrarios, Pero en realidad todo es parte de una misma idea que va evolucionando y que va adquiriendo conciencia. Y la misma historia y el desarrollo biológico es la idea que empieza a evolucionar hasta que se va volviendo consciente. Pero es que esa es la idea, ¿pero la idea de qué? La idea absoluta. ¿Y cuál es ¿Qué les puedo decir? Así, lo tendríamos que entrevistar o ser tan genios como él, así. Pero básicamente, de hecho dice, la encarnación, pues, la plenitud de esta evolución es básicamente, pues, el filósofo que se está dando cuenta de esto, o sea, Hegel, finalmente, ¿no? Es el darse cuenta que, pues, en realidad todo es parte de la misma idea absoluta evolucionando. Pues ahí está. Y Hegel es el que se dio cuenta, así que suponemos que, pues, él es, ¿no?, la encarnación de esta autoconciencia, de esta idea autoconsciente. Pues ahí está. Alguien iba a decir algo y le corté la inspiración. Hegel fue filósofo oficial del Estado prusiano. Es como cosa simpática. O sea, lo mismo que usted puso aquí en esta diapositiva, es lo que él pensaba, literalmente. Sí. O sea, esto es el del idealismo en general. Fuera de la representación, fuera del conocimiento, no hay nada. No hay nada más. Todo es una idea de cada quien. Sí, o sea, esto será una postura. Te digo, Hegel que dirá, toda la historia se justifica y sea que pase lo que pase, porque es la idea tratando de volverse consciente de sí misma. Por eso, digo, por algo fue filósofo oficial del Estado prusiano, y muchos sistemas absolutistas que cometen injusticias, pues se sienten cómodos con él, porque finalmente todo lo que pasa en la historia, guerras, lo que sea, luchas, está justificado porque es la idea evolucionando, haciéndose autoconsciente. Pero les digo, ya es una postura extrema. Si nos quedamos 3 pasitos antes, básicamente el individuo está cerrado en sí mismo, es este inmanentismo. Yo no conozco la realidad en sí, sino conozco mi pensamiento, mis ideas. No hay a ver si entendí. Hegel dice que, o sea, niega que el mundo existe, ¿no? Porque todo se basa fundamentalmente en la actividad del espíritu, ¿o cómo? Sí, o sea, básicamente ese mundo fuera de la idea no existe. Nada más que no es una idea individual, sino es una idea absoluta. De hecho, todo el mundo es idea. Pero les repito, esto ya es el extremo total. Pero él trata de decir que todo está en tu cabeza, entonces, ¿o cómo? Él trata de decir que todo está en la suya, en su cabeza, básicamente. Porque es en él en donde la idea ha cobrado autoconciencia de su propio desarrollo histórico. Sé que el niño no existe. Así es. Así es.
Sí, los demás podrán creer muchas cosas, pero el pensamiento válido es este del que se ha dado cuenta de la realidad, de que es parte de una idea absoluta evolucionando. Entonces ahí, en Hegel, la idea alcanza su plena conciencia. Pero todo es idea. No hay nada fuera porque en realidad todo está dentro de una misma idea absoluta. Sí, les digo, prefiero yo quedarme 3 pasitos antes con la cuestión de cada individuo de alguna manera está encerrado en su propio pensamiento y no hay nada más allá. Solo hay pensamiento. Eso es lo único que puedo conocer. ¿Se acuerdan que se cuestionaban el valor de conocimiento? ¿Qué es lo que puedo conocer? Solo objetos. ¿Y qué significa objeto? Algo que es producido por mi propio pensamiento. 3 principios básicos. Inmanentismo, ya explicamos qué es. Es imposible conocer algo que exista en sí fuera del pensamiento de la conciencia. Fenomenismo, solo conocemos fenómenos o objetos, como habíamos comentado. Y el principio de relatividad. Todo conocimiento es relativo a un sujeto, todo es relativo. Porque solo conozco objetos. ¿Qué es el objeto? Ya lo hemos dicho, algo que mi propio pensamiento produce. ¿Y cómo los discípulos de Kant habían llamado a los númenos o no le dieron nombre? No hay, no existe. Por ahí no existen los números. Claro, no tenemos que llamarle de ninguna manera porque no existe. Sí. Vale. Entonces, fíjense, de alguna manera esto, aunque parece inútil, nos puede ayudar a entender cómo llegamos hoy a estar como estamos. Esto de todo es relativo, cada cabeza es un mundo, pues lo que para ti está bien, para él puede estar mal, cada quien tiene su verdad. Después de analizar esto, creo que suena bastante familiar. ¿Qué es lo que están haciendo quienes afirman tales cosas? Pues básicamente siendo consecuentes con lo que planteó el idealismo. El decir, no puedo conocer nada objetivo, nada fuera de mí, la cosa en sí, por lo tanto, pues todo es relativo. ¿A qué? Pues al pensamiento del sujeto. Les digo, parece que no, pero en realidad esta desconfianza en la posibilidad de conocer tiene todo un proceso de evolución en la historia del pensamiento. ¿Sí? Oigan, examen de los argumentos, básicamente, como lo hicimos con empirismo y racionalismo, es un hecho real que hay inmanencia, el conocimiento está dentro de mí, pero de ahí no se deduce que el espíritu, que nuestra inteligencia esté cerrada a lo exterior. Esa es una conclusión arbitraria. Y diga, como el conocimiento está dentro de mí, entonces no puedo tener contacto con nada afuera. Inmanencia y trascendencia pues están de hecho en equilibrio y lo experimentamos todos los días. Esto que lo van a analizar más cuando lleven antropología o persona y sentido de vida. Fíjense, el espíritu, cuando hablamos del espíritu, evidentemente estamos hablando de la naturaleza racional. No son totalmente heterogéneos. ¿Se acuerdan de que Descartes decía 2 sustancias distintas no se pueden tocar? Entonces, como las cosas son materiales y el pensamiento es inmaterial, no puede ser que el conocimiento lo obtenga de la materia. Oigan, para empezar, y creo que se los dije la vez anterior, se olvida que en las cosas materiales también hay un principio inmaterial. Materia prima y forma sustancial. ¿Qué es la forma sustancial? El orden, unidad y estructura que las cosas tienen. El orden, la cuestión cualitativa, en realidad, aunque se refleja en la materia, es un principio inmaterial. Entonces, ¿por qué puede haber conocimiento? Pues porque la inteligencia inmaterial capta ese principio inmaterial que hay en las cosas. No son pura materia, sino que hay un principio de orden, unidad y estructura, y la inteligencia capta el orden. La inteligencia es una máquina de captar orden. Entonces, claro, hay un orden en mi inteligencia, pero también en las cosas. Por eso es que es posible la comunicación. Otra cuestión interesante es, si se fijan, ellos se centran en el pensamiento y no en el conocimiento. No es lo mismo pensamiento que conocimiento. Algo, y ya lo platicamos antes, no por ser pensado quiere decir que me está aportando conocimiento de algo distinto.
pero ellos se centran mucho en cómo funciona el pensamiento, que el pensamiento está dentro, que mis ideas están presentes a mí mismo, y junto con la actitud anterior de decir, luego entonces estamos encerrados, pues claro, se deja de lado el conocimiento y se supone que, pues en teoría del conocimiento lo importante sería esto, ¿no? Y cómo conocemos. Fíjense, esto es de ciencia. Les decía que tengo que partir de la evidencia. Lo evidente es que conozco. ¿Cómo conozco? Bueno, hay que ver cómo se explica. No, pero el hecho es que conozco. Aquí termina cuestionándose o negándose la posibilidad de conocer en realidad, porque todo lo que tengo es mi pensamiento. Dicen ellos que solo conocemos ideas, ¿no? De hecho, si acudimos a la experiencia, las ideas solo las conocemos a posteriori. Primero conocemos las cosas y después nuestras ideas, ¿sí? Primero, y es lo que ha asombrado a los filósofos en todas las épocas, el contacto con la realidad, el enfrentarse con las cosas que están ahí. Solo después de conocer las cosas viene una reflexión sobre las propias ideas. La idea no es la cosa conocida, sino el medio por el cual conocemos. Y eso lo constatamos todos los días, la cosa está ahí. El hecho de que yo pueda equivocarme o no sobre las cosas me muestra que mi idea es perfectible, es distinta de la cosa, pero claro que me hace presentes características de la cosa. Por eso la ciencia puede seguir avanzando. Si yo no lo sé todo de la realidad, sé algo, y ese conocimiento puede ir creciendo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo mi idea que la cosa en sí. Si todo de alguna manera fuera producido por mi pensamiento, pues no ignoraría nada. Error común, a veces cuando no podemos explicar algo, tendemos a negar que ese algo exista. ¿Y qué es lo que pasa en este caso? ¿Sí? Es muy difícil explicar el proceso de conocimiento, por eso existe la teoría del conocimiento. Nosotros estamos viendo corrientes nociológicas, no vamos a ver con toda su amplitud la teoría del conocimiento, sino unos vestigios que ya hemos empezado, de hecho, desde que inició el curso, pero es una teoría compleja, porque la realidad es compleja. Entonces, que esté difícil de explicar no implica decir que no sea real, porque da trabajo averiguar cómo es que algo que está allá ahora está en mi mente. ¿Sí? Y finalmente, pues eso, todo objeto de conocimiento es un fenómeno, eso es verdad. Pero no hay nada que se oponga a que eso que me está apareciendo tenga un ser, tenga una realidad. No estamos demostrándolo a partir de ahí, nada más estamos diciendo que el hecho de que algo se nos aparezca y de que de alguna manera las leyes del pensamiento entran en contacto con la cosa, pues no es opuesto a que el ser real, la cosa en sí, sea lo que me esté apareciendo parcialmente. Nuestro conocimiento siempre es parcial. Siempre nos aparece una parte y no el todo. Pero no hay contradicción entre que algo aparezca y que sea la cosa en sí la que realmente está presente ahí. En resumen, el idealismo elimina progresivamente lo real, cae en este inmanentismo al constatar la inmanencia del conocimiento, niega la posibilidad de trascendencia y eso no es una conclusión válida. Por eso decimos esta incompatibilidad arbitraria de inmanencia y trascendencia. ¿Qué consecuencias? Lo que ya dijimos, ¿no? Todo es relativo, cada quien tiene su propia realidad, todo es un constructo, cada cabeza es un mundo. ¿Y qué resulta de esto? Pues básicamente que no nos podemos comunicar. Y si vemos cómo está el mundo hoy, pues más o menos así. Tú piensas eso, pero yo voy a seguir pensando lo otro y entonces jamás nos vamos a poner de acuerdo. Esto cierra la posibilidad de diálogo. Pero el diálogo es posible justo porque hay cosas objetivas que aunque no siempre las apreciamos, hay cosas objetivas las que compartimos todos. Si cada quien estuviera absolutamente encerrado en su pensamiento, pues las clases para empezar no tendrían sentido. Las clases, platicar con el vecino, hacer política, hablar, no tendría sentido. El principal defecto, por así decirlo, es el punto de partida.
esto que Descartes hizo nada más como un ejercicio de vamos a poner en duda todo, todos los que vienen después, digamos que se lo toman en serio y ya toda la realidad queda puesta en duda y al tratar de demostrar la realidad a partir del pensamiento se dan cuenta que no pueden, terminan negando esta realidad extramental y quedándose encerrados en sí mismos. Si mi punto de partida es erróneo, por más que yo siga avanzando, no voy a llegar a una conclusión correcta. Diría Tomás de Aquino, ¿no? Un pequeño error en el inicio se puede convertir en un gran error al final. ¿Qué tengo que hacer? Corregir el dato que no está correcto. Es decir, el punto de partida de Descartes no era correcto, ¿no? Porque el punto de partida es la evidencia, conozco. ¿De qué debe hablar la teoría del conocimiento? Oye, voy a tratar de explicar cómo es que conozco, pero no, ¿conoceré o no conoceré? No, eso es evidente, es evidente. Les digo, si no, las clases no tendrían sentido. ¿Sale? Bien, hasta aquí, chicos. ¿Alguna duda, comentario, queja? ¿Siguen ahí? ¿O se quedaron encerrados en su pensamiento? Básicamente, fíjense, es lo que muchos filósofos hoy han llamado un olvido del ser. Como no hay nada objetivo, no hay nada en sí, cada quien está encerrado, pues todo es relativo. Entonces es fuerte esto, sobre todo en ética tienen conclusiones tremendas. Bueno, preguntas, comentarios. Creo que naturalmente se puede llegar a ese tipo de noceologías. O sea, creo que si te pones a pensarlo, bueno, personalmente me ha pasado que yo creo que sí he llegado a pensar así y pues no sabía que eso era idealismo. Es que tiene una cosa súper atractiva, que es lógico, ¿no? O sea, tiene una lógica, pero acuérdense, la lógica no basta para conocer la realidad. Porque les decía, si mi punto de partida es erróneo, pues puedo decir muchísimas cosas lógicas, pero mi conclusión no va a ser verdadera porque ya hay un punto de partida inválido al inicio, ¿sí? Ese es un poquito el riesgo. Y les digo, en el caso del idealismo, pues seguir con la premisa cartesiana que para Descartes solo fue un ejercicio, porque él no ponía en duda lo real, pero pues ciertamente planta el germen ahí. Los que vienen después solo llevan hasta sus últimas consecuencias poner en duda la realidad. Él dice, la voy a poner en duda y la recupero rapidito pensando, pero es que no puedo recuperar la realidad pensando. Del pensamiento puedo recuperar pensamientos. Ajá. Entonces, ese mundo fuera, tengo que partir de ese mundo fuera, que de alguna manera luego está dentro, para de ahí a conocer un poquito más cómo se da este procedimiento. Si yo que digo, lo único que tengo es mi pensamiento y todo lo demás está puesto en duda, luego lo que yo saque del pensamiento, pues va a ser pensamiento. No un mundo real, sino un mundo pensado. No un Dios real, sino un Dios pensado. No un hombre real, sino un hombre pensado. Decía Alejandro Llano, y es una analogía, ¿no? Pero sí es ¿qué puedo obtener de ese Dios pensado, de ese hombre pensado, de ese? Nada, solo pensamientos. Realidad no. Es como si de como decimos los yucas, una S para hamaca pintada en la pared, pues no puedo colgar una hamaca real. Tendría que pintar una hamaca también para que se sostenga, porque no puedo sostener nada de ahí. Entonces es algo así. De pensamiento puedo obtener pensamiento. En cambio, de la realidad puedo obtener conocimiento. El pensamiento puede ser muy lógico, muy bonito, y no tener nada que ver con la realidad. Que esto cuentan de Hegel, por cierto. Sí, ya se los había platicado. Pero cuentan que una anécdota, ¿por qué Hegel mantenía esto? Todo funciona por oposición. Todo. Fíjense, la semilla, una semilla, resulta que es la afirmación, pero la semilla muere, es la negación. Y de ese morir la semilla surge algo nuevo y mejor, que es una planta. Fíjense, de el cristianismo. Incluso él dice que la muestra dialéctica más grande es el cristianismo, que es una metáfora de toda la historia. Para él no es una cosa real, sino es una metáfora de esta lucha dialéctica. Fíjense, Dios, que es la afirmación,
que se hace hombre, porque Dios y el hombre son opuestos, ¿no? Se niega a sí mismo y se abaja, es la negación, y de ahí surge algo más maravilloso que es el Dios hombre, y así toda la realidad, las flores, las plantas, las guerras, lo que se les ocurra, lo explicaba así. Cuenta que un astrónomo le dice, oiga, está fabulosa su teoría, pero las estrellas no funcionan así. ¿Y qué dijo él? Pues peor para ellas. Es decir, si algo no cabe en lo que estoy pensando, es desechado, porque finalmente el pensamiento es el que genera realidad. Hay una cosa tremenda ahí, pues de algún modo de esto, que lo dijo alguien de ustedes, oye, narcisismo, sí, de algún modo soberbia, es el centro, soy yo. Pero maestra, ¿cómo que no funcionan así? ¿Cuál era la función? Yo no soy astrónoma, esta anécdota que les cuento, la cuenta Copleston. No, sí, pero, o sea, ¿qué había dicho Hegel y que le habían dicho que las estrellas no funcionan así? Que todo es lucha de opuestos, como lo que dije, la semilla, que muere, la afirmación, negación, y surge algo mejor. El cristianismo, el Dios que se niega, y surge el Dios hombre, y toda la realidad, decía él, funciona así. Y por eso les decía, Hegel lo que tiene es mucha lógica, mucha lógica. Por eso suena tan razonable lo que propone, pero pues el problema es que el punto de partida pues no es la realidad, ¿no? Pero bueno, todo esto genera un olvido del ser, que es difícil recuperar hoy, sobre todo cuando hablamos de cuestiones éticas. Oye, ¿hay algo objetivo cuando hablamos de bondad o maldad? Esa es la primera de las cosas que discutimos en ética. La ética es más así amena, ¿no? Pero si no entendemos esto, pues no entendemos cómo se llega al relativismo que vivimos hoy. Entonces, básicamente, cuando ustedes lleven ética, verán que el esfuerzo es de alguna manera recuperar el ser. Porque si no hay ser y un ser objetivo, no tiene sentido hablar de ética. Entonces, está bien interesante. Ya sé que a lo mejor muchos se durmieron, pero pues al menos estamos cumpliendo con lo que tenemos que ver, y yo espero que ayude un poquito la explicación. A ver si no lo estoy echando a perder. Nietzsche. Pues Nietzsche decía, los existencialistas son un poco así, idealistas, porque básicamente es esto, el individuo encerrado en sí mismo, ¿sí? Pero van más a un plano existencial. La cuestión de la